noches, amigos televidentes. Un nuevo domingo aquí en nuestro programa, ¿verdad? Que ya ustedes conocen, Visión Integral, en este canal 45 y 12 de Teleradio América. Vamos a tener durante todo este programa un entrevistado, ¿verdad? De un economista de fuste de larga data, bastante conocido a nivel de opinión pública, a nivel de lo que es la academia y a nivel de lo que es el ejercicio profesional de la economía. Un joven destacado, ¿verdad? Que cuenta con un PhD en economía en UMass, la Universidad de Massachusetts, y eso lo ha hecho trascender a nivel de lo que es un profesional formado con criterio y un orientador de primera a nivel de lo que es la opinión pública y a nivel de lo que es su segundo oficio, que es de ser un buen maestro en las aulas en la Universidad INTEC. Buenas noches, Pavel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme en el programa. Pues bien, entonces, Pavel, basta decirte, ¿verdad? Como tenemos confianza, bienvenido al programa. Y vamos entonces nosotros a desarrollar una conversación de tópicos de índole económico, ¿verdad? Para tratar de orientar a lo que es nuestros televidentes. En primer lugar, Pavel, uno revisando así la situación de la economía dominicana, lo que ha sido su comportamiento, uno ve que el comportamiento de la actividad económica ha habido una serie de criterios y de medidas que ha hecho el Banco Central, dado que sectores entendían que la economía había entrado, ¿verdad?, en un proceso, ¿verdad?, digamos, como de contracción de alguna manera a nivel de crecimiento. Y nos gustaría conocer, ¿verdad?, tu opinión en ese sentido, de si realmente ha habido alguna contracción en la economía, ¿verdad?, y cuáles aspectos pudieran estar incidiendo en ese, que podrían explicar ese nivel de contracción de la economía dominicana. Primero, hay que poner la situación en contexto. La economía dominicana, desde 2015, había venido creciendo a una tasa por encima de lo que es su tasa histórica, digamos, media histórica. Esa media ha estado entre 5 y 5.5%, probablemente sea 5.3% en los últimos 50, 60 años. ¿Ya? Y en 2015, 2014, 15 y 16 estuvo creciendo por encima del 6%. 7 puntos y algo en el 7.7 creo, 7.3 perdón en el 2014, 7% en 2015, 6.6% en 2016. Como el promedio ha sido 5.5, uno lo que esperaría es que en algún momento la economía caiga por debajo de ese promedio 5.5 para que promedie, y reitero, para que promedie lo que ha sido el nivel histórico. Entonces, ese crecimiento de los últimos 3 años no era sostenible a largo plazo y en algún momento teníamos que ver de manera cíclica, como decimos los economistas, es decir, la economía se comporta en ciclos, es decir, en un momento tiene auges, en otro momento tiene declives, en otro auge, otro declive, alrededor de la media de crecimiento, que es 5% en el caso dominicano. Entonces, haber crecido por 3 años consecutivos por encima de esa media implica que lo que hay que esperar es que en los próximos años crezca un poco por debajo de esa media, o por lo menos en esa media. Y lo que estamos viendo en el año 2017 es que efectivamente el crecimiento ha declinado. No es que ha dejado de crecer. No, no es que ha dejado de crecer. La economía sigue siendo una economía dinámica, de alto crecimiento. La economía dominicana es una economía de alto crecimiento, ha sido siempre de alto crecimiento, comparado con otros países de la región. Entonces, en todos los últimos 3 años, creció bastante por encima de su nivel histórico. Es normal que uno vea una desaceleración. Entonces, se esperaba que en 2017, y se espera que en 2017 la actividad crezca a cerca del 5.3%, dejando esa etapa de hipercrecimiento, por decirlo de alguna manera. Y es lo que está pasando en este momento. En el primer semestre del año, el crecimiento fue quizás bastante por debajo de lo que se esperaba, 4%. Yo creo que tiene que ver con en parte tiene que ver con esa desaceleración, ese alto crecimiento en un primer momento. Cuando tú tienes alto crecimiento, tú lo que tienes es muchos inversionistas
invirtiendo, gastando dinero, pero en algún momento tienen que pararse de invertir. Porque dice, bueno, voy a esperar ahora a que las inversiones empiecen a redituar. No voy a seguir invirtiendo. Primero espero a que haya cierta ganancia de lo que he invertido para evaluar de nuevo la situación y ver si continúo invirtiendo. Entonces, durante 3 años, por decirlo de alguna manera, la inversión fue intensa. Ahora viene un periodo de relativo recogimiento. Y es lo que vimos en el primer trimestre del año 2017. La inversión privada en el primer trimestre fue de apenas 1.9% más elevada que en el primer trimestre de 2016. Y en el primer trimestre de 2016 fue 13% más elevada que en el primer trimestre de 2015. Es decir, el crecimiento de la inversión privada, que fue de 3 en ese primer trimestre del año pasado, que fue de 13%, entre 13 y 14%, en este primer trimestre fue de menos de 2%. O sea, ¿por qué el crecimiento se desaceleró? Porque la inversión privada se cayó. En parte por lo que estoy diciendo. Ya después de un periodo alto, de inversión alta en los tres últimos años, es normal que empiece a recogerse. Eso podría explicar de alguna manera las últimas medidas que tuvo el Banco Central, sí, que tuvo con el asunto del encaje legal. Yo diría que el primer elemento que explica la desaceleración del crecimiento fue la caída de la inversión privada. El segundo elemento fue que en el segundo trimestre del año, no tenemos datos de la inversión privada en el segundo trimestre, pero sí tenemos de la inversión pública en el segundo trimestre. Y en el segundo trimestre la inversión pública cayó de forma significativa. Y eso puede haber explicado también que, bueno, en el primer trimestre cayó la privada, habría que ver cómo se comportó en el segundo, y en el segundo cayó la pública. Entonces eso implica un jalón, digamos, de la economía hacia abajo. Y yo creo que esos dos elementos fue lo que hicieron reaccionar al Banco Central para facilitar, digamos, ser más flexible en su política monetaria y procurar elevar la liquidez. En el primer semestre del año, el Banco Central aplicó una política monetaria muy restrictiva. Y los datos están ahí, es decir... ¿Y a qué se debió? ¿Por qué? ¿Por qué restringió? El Banco Central tiene una política monetaria restrictiva, ha tenido una política monetaria restrictiva. De hecho, ese es el contexto, ultra, digamos, muy restrictiva. Desde 2004 en adelante, después de la crisis, 2005 en adelante, después de la crisis macroeconómica y financiera de ese año, ha tenido una política muy, muy restrictiva. Y yo creo que tiene una postura muy dura respecto a la tasa de cambio. Se ha propuesto, y aunque no es explícito en esto, pero creo que la lectura que uno le da es que el Banco Central se ha propuesto mantener un tipo de cambio cuasi rígido en la economía, ¿no? Entonces, eso hace que para lograr eso sea muy agresivo, absorbiendo liquidez de la economía. ¿Y cómo lo hace? Colocando bonos del Banco Central. Si el Banco Central le pide prestado dinero al público, le dice, mira, si tú me prestas dinero, yo te voy a pagar una tasa de interés muy atractiva. Entonces, los bancos se entusiasman con esa tasa de interés elevada del Banco Central, que está garantizada, y depositan mucho dinero en el Banco Central. Y eso seca la economía de liquidez. Yo creo que esa política monetaria restrictiva, más un declive natural de la inversión privada, más una caída de la inversión pública en el segundo trimestre del año, explican el bajo crecimiento en el primer semestre del año. Entonces, ahora, perdón, y eso es lo que explica que en las últimas 3 semanas, hasta las 3 semanas, el Banco Central reaccionara y digo, huepa, ¿qué tenemos esta situación? Tenemos muy bajo crecimiento, tenemos que recuperarlo. Y hace que afloje su política monetaria. De alguna manera el Banco Central corrigió lo que había venido haciendo en el primer semestre del año, que era colocar muchos certificados en el mercado para mantener la liquidez controlada y asegurar una tasa de cambio estable. Entonces, yo lo que esperaría, ¿y cómo lo hizo? De dos maneras. No fue que dejó de colocar títulos o bonos en el público, no es que está dejando de pedirle prestado al público. Lo que hizo fue liberar reducir el encaje legal y reducir la tasa de política monetaria. ¿Qué es el encaje legal? De cada 100 pesos que usted deposita en el banco, para que el público entienda, correcto, hay un porcentaje que los bancos no pueden prestar. Si usted deposita su dinero en el banco, en cualquier banco comercial o en cualquier institución financiera, el negocio de esa institución financiera es prestarlo más adelante. O sea, las instituciones financieras son como intermediarios entre los depositantes y los que piden prestado, ¿no? Pero no pueden prestar todo lo que depositan en el banco, sino con una parte, porque los bancos y las instituciones financieras están obligadas a mantener encajado en bóveda o en el Banco Central o en sus propias bóvedas un porcentaje, 20, 15, 10% de todos los depósitos.
Y entonces eso constriñe la liquidez. Si usted sube el encaje legal, los bancos pueden prestar menos, entonces hay menos dinero en la calle. Si usted baja el encaje legal, los bancos están autorizados a prestar más. Entonces, al bajar el encaje legal, lo que le está diciendo el Banco Central a los bancos es suelta dinero que tú tienes ahí y préstalo. ¿Y cómo impacta eso la tasa de interés entonces? Debe de reducirla. Y al reducir la tasa de interés, la economía debe, la inversión, proyectos que antes con una tasa de interés, digamos, del 15%, no eran rentables, si baja al 12%, entonces el proyecto se hace rentable. Y entonces hace que el banco preste y que quien quiera financiar, pues tome prestado. Entonces tiene un efecto en el crecimiento. Pero no lo tiene inmediatamente. Eso se va a sentir en 2-3 meses. Hay un efecto rezagado del encaje legal. Eso es el efecto es inmediato. Porque lo que hizo el Banco Central dijo, el encaje legal baja del nivel que lo tenía a un poco más bajo. Y el dinero, la diferencia entre el encaje legal anterior y el encaje legal actual, pueden prestarlo. Entonces, automáticamente es un dinero líquido que va a la economía. ¿Ya? Y que ya está en manos de los bancos. Y ya está en manos de los bancos, exactamente. Y lo prestan automáticamente. Y el gobierno y el Banco Central le dijo, pueden prestarlo para esto, en estas proporciones y bajo estas condiciones. Y son sectores priorizados por el gobierno central. Porque tenemos una queja permanente del empresariado que ellos sentían que había poca liquidez. Y se sintió con la cifra, se vio con la cifra clara de crecimiento. El otro instrumento del Banco Central es la tasa de política monetaria. ¿Y qué es eso? Bueno, la tasa de política monetaria es la tasa a los cuales el Banco Central le presta a los bancos cuando le hace falta dinero, tienen un tema de liquidez de corto plazo, o cuando a los bancos comerciales o a las instituciones financieras en general les sobra dinero, un día, ellos depositan en el Banco Central y el Banco Central le paga una tasa de interés. Si esa tasa de interés baja, pues obviamente los bancos tienen menos incentivo para depositar en el Banco Central, ¿ya? Y tienen más incentivo para pedirle prestado al Banco Central. Entonces, cuando baja la tasa de interés, entonces hay más liquidez. Y además es un referente para el banco comercial. Si tomar prestado al Banco Central se hace menos costoso, entonces ellos bajan su tasa de interés para colocar ese dinero en el mercado. Si la tasa de interés de política monetaria sube, pues a ellos se hace más costoso pedirle prestado al Banco Central, pero también se hace más atractivo depositar en el Banco Central. Correcto. Y entonces ellos dicen, bueno, entonces si el Banco Central me ofrece un 1% más, pues entonces yo algo que le iba a prestar, ahora lo voy a depositar en el Banco Central y voy a subir mi tasa de interés, porque la competencia que tiene el público es con el banco, es entre el público y el Banco Central. Entonces, esas dos políticas, bajar la tasa de interés de política monetaria y bajar el encaje legal, contribuyen a inyectar liquidez a la economía y a bajar la tasa de interés y facilitar, hacer más viable la inversión. Por eso yo esperaría que en el segundo semestre del año la actividad económica se dinamice. También esperaría que la inversión pública crezca más rápido, se active más. Generalmente en el segundo semestre del año hay más inversión pública que en el primer semestre. En el segundo semestre yo esperaría que se dinamice. No es que hay mucho espacio fiscal, acuérdense, o sea, el gobierno está restringido, presupuestariamente restringido, pero como no gastó mucho en el primer semestre, pues va a gastar más en el segundo semestre y tanto el gasto público, la política fiscal como la política monetaria van a ayudar a que crezca un poco más la economía en el segundo semestre y compense la caída en el primer semestre para que la economía termine creciendo probablemente al mismo nivel que lo que estaba pensando las autoridades que iba a crecer. 5%, que es más bajo que el crecimiento anterior. Promedio 5.5. Pero más bajo que los últimos 3 años. Okay. Pero que no es un colapso, sino que es una desaceleración suave hacia lo que ha sido el nivel histórico de crecimiento. ¿Podría la República Dominicana todavía mantener aún así niveles de ritmo de crecimiento entre los 3 primeros países de la región? Claro, la región, sí, sin duda, el país destaca, no hoy, el país ha destacado como un país de alto crecimiento desde hace muchos años. Yo creo que la comparación justa no es tanto con los países de la región, sino es con nosotros mismos. ¿Cómo nos está yendo ahora? Con cómo nos ha ido históricamente. Esa es la comparación. Y de 2014 a 2016 nos fue mucho mejor que lo que nos ha ido históricamente. En este momento, digamos, nos va a ir probablemente igual que nos ha ido históricamente, sino quizá un poquito por debajo, pero no mucho. Y a nivel del impacto de la inversión extranjera, la diferencia en crecer con respecto a ti mismo o crecer, digamos, con relación a la región, ¿qué impacta más
en términos de las inversiones extranjeras? ¿Qué impacta más? Mira, la inversión extranjera se mueve por diversos factores. Se mueve por ejemplo, hay inversión extranjera que está buscando mercado doméstico. Y pongo el ejemplo de una tienda o un gran conglomerado industrial para vender para el mercado interno. Si ve que la demanda interna está elevada, pues va a venir a invertir para satisfacer esa demanda interna. También la inversión extranjera llega para exportar. Si ve que la República Dominicana tiene condiciones para exportar un determinado producto o por ofrecer un servicio, que es como el turismo, que está creciendo a nivel mundial y en la República Dominicana está creciendo, pues va a llegar para invertir en eso. O sea, depende del sector a que vaya. En este momento, sin embargo, bueno, vi noticias recientes que hablaban de que la República Dominicana es el principal receptor de inversión extranjera en el Caribe, y como que algunos se regodeaban de eso y se alegraban, pero la verdad es que, bueno, primero, la República Dominicana es uno de los países más grandes del Caribe, entonces no es extraño que sea el principal receptor de inversión extranjera, es un primer elemento. Segundo elemento, la economía dominicana ha venido creciendo. Del Caribe isleño. Claro, es el Caribe insular. Insular, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, no es de extrañar. Pero al mismo tiempo, la economía ha venido creciendo y cualquier inversión que que esté pensada para satisfacer la demanda interna, le va a interesar al mercado, porque está creciendo y hay perspectivas de venta. Sin embargo, el problema de esto es lo siguiente. Primero, la inversión extranjera se ha estancado de 2008 en adelante. De 2000 a 2008, digamos, creció bastante, hasta 2009. O sea, hubo un crecimiento significativo. Pero a partir de ahí se ha estabilizado, se ha estancado. Un volumen importante, pero no ha venido creciendo mucho. Es un primer elemento. O sea, ya no es una fuerza tan dinámica como la que era. El segundo elemento, que lo que estamos pagando de repatriación de utilidades, lo que las empresas de inversión extranjera están repatriando utilidades en un monto mayor a la nueva inversión que llega. O sea, la inversión extranjera no es gratuita. Ella viene para sacar rendimiento, igual que cualquiera. Esa es la idea de un buen negocio. De cualquier negocio, ¿verdad? De inversión extranjera o de inversión nacional. Sí, eso es Entonces, así. ahora mismo la inversión extranjera está repatriando más utilidades de lo que está trayendo nueva inversión. Entonces, es necesario subir la inversión. Y el tercer elemento es que está muy dirigida al mercado interno y no está suficientemente dirigida a la exportación. Y ahí hay un punto muy flaco de esa inversión extranjera. Solo el 36% va a turismo, zona franca y otros sectores que exportan. Por lo tanto, no es una inversión extranjera que está generando suficiente divisa. Estamos todavía en la generación de divisas, en lo que es turismo, en lo que es la industria extractora tradicional, digamos. Pero la inversión no está llegando en proporción suficiente a esos sectores. Está llegando más al comercio, bienes raíces, ya esa inversión financiera, sector bancario, financiero, ya. Pero en turismo, zona franca o incluso minería, en los últimos 3, 4 años, no está llegando suficiente inversión. Solo un tercio de la inversión tiene vocación extranjera. Solo un tercio de ella tiene vocación exportadora. Entonces está consumiendo más divisas de lo que está generando. Y ahí hay un tema fundamental que habría que darle vuelta a eso, ver cómo llega más inversión extranjera para exportar. Pavel, con tu permiso, vamos nosotros, para cumplir con nuestros compromisos comerciales, a hacer una pausa y luego retornamos para seguir con esta interesante conversación sobre tópicos, ¿verdad?, económicos de la República Dominicana. Buenos amigos televidentes, ¿verdad?, volvemos en unos segundos. Bien, amigos televidentes, estamos de vuelta y para recordarles que estamos compartiendo con el economista Pavel Isa. De tal manera que vamos a continuar con esta interesante entrevista a un economista de fuste de primera línea. Pavel, hay mucho debate sobre lo que es el aspecto fiscal del gobierno, si la deuda es sostenible, si no es sostenible, y una serie de aspectos que, digamos que el déficit, ¿verdad?, en el primer semestre fue de 0.6% entre enero y junio. Solo se ejecutó el 46.7% del gasto del presupuesto para todo 2017. Y hay una serie también de elementos, ¿verdad?, que se señalan con preocupación, ¿verdad?, que nos gustaría conocer, ¿verdad?, tu opinión con respecto al manejo que se le está dando, digamos, a la deuda y a lo que es, digamos, el costo de esa deuda, ¿verdad?, el pago de los intereses y cómo eso impacta realmente en las finanzas públicas.
Yo creo que el tema fiscal es una de las mayores amenazas que tiene la economía dominicana. A un mediano plazo, pero no estamos hablando de 5 o 6 años, sino podríamos estar hablando de un periodo más corto de tiempo, de 2 o 3 años. Lo que está pasando, lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos 10 años en materia macrofiscal, porque también lo meso y microfiscal es importante, y vamos a hacer la diferencia. Lo macrofiscal es las cifras gruesas del fisco, ¿no? Lo que ha estado pasando es que el gobierno general ha estado gastando significativamente por encima de sus ingresos, generando un déficit que ha rondado en promedio en cerca del 3% del producto, el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Eso cambia año a año en términos nominales, en términos de peso corriente, porque la economía va creciendo y bueno, el peso de ese déficit en la economía va cambiando, pero en promedio ha sido de 3% del Producto Interno Bruto. Eso no es problema 1, 2, incluso 3 años, pero cuando tú tienes casi 10 años consecutivos incurriendo en un déficit de tamaño moderado, el tamaño moderado por largo tiempo se te convierte en un problema grande. Y eso es lo que ha estado pasando. La administración pública las políticas han sido incapaces de corregir ese déficit. Empezó en 2008, en 2012 fue extraordinariamente elevado, del 5 al 6% del Producto Interno Bruto, en 2013 volvió y retornó a su nivel histórico, pero aquí se ha mantenido entre 3 y 2.4 y 3% del PIB. ¿Cómo se ha financiado ese déficit? Con deuda. El déficit se financia con deuda. Entonces, como se ha sostenido el déficit, la deuda, cada año se adquiere deuda para pagar, para cerrar esa brecha. El problema es que cada año tienes que destinar a pagar los intereses sobre la deuda que tomaste años anteriores. Y entonces tienes que reducir el gasto en otras áreas para pagar los intereses. Además, tomas más prestado para poder mantener, digamos, el gasto público en un cierto nivel. Eso eventualmente tiene que hacer crisis si tú no lo ajustas ordenadamente. Permíteme ahí, Pavel, con ese comentario tan interesante que has hecho, lo que es, digamos, la opinión, ¿verdad?, de las autoridades que tienen que ver con todo el ámbito fiscal, sobre todo lo que es el Ministerio de Hacienda. Permítame para que los amigos televidentes ubicarlo en esto. Dicen ellos, hemos implementado una estrategia de manejo de deuda eficiente y una gestión más proactiva de los pasivos del gobierno. De un total de la deuda del sector, ¿verdad?, público no financiero de 26.7 millones a 17.399 millones es deuda externa. Y 6.518 millones es interna y 2.840 millones es deuda intragubernamental. Aseguran ellos que con esto el portafolio se encuentra poco expuesto a variaciones en las tasas de interés, ya que se tiene menos del 20% total de la deuda del sector público no financiero es contratada a una tasa variable, no más. Indican entonces que cuando se observa la composición de la deuda, se puede comprobar que ha ido aumentando su proporción en moneda local, lo que contribuye a la reducción de riesgo en los mercados financieros internacionales o movimientos inesperados en el tipo de cambio. Ya, a ver, el tema es que todos los años ese número crece. Y crece en 2.000 millones de dólares. O sea, ellos hablan de que ciertamente la deuda total anda por 26.000 millones de dólares. La deuda del sector público no financiero. No estamos hablando de la deuda del Banco Central, esa es otra. Sí. La de la que hablamos en el primer segmento, de que el Banco Central se endeuda con el público, eso también es deuda pública. Y alcanza 8.000, 9.000 millones de dólares. A eso hay que sumar la del gobierno central, que son 26.000 millones de dólares. Porque hablan aquí del sector público no financiero. No, el sector público no financiero, sí. Dejan fuera al Banco Central, sí. Porque no es responsabilidad de Hacienda y el Banco Central es autónomo. Correcto. ¿No? Ahora, el tema sí es, y es cierto que hay, la composición de la deuda ha sido bastante estable entre deuda externa y deuda interna. Y también es cierto que muchas de las tasas de interés a las que se adquieren, a las que tiene esta deuda, es estable porque son los bonos. Cuando los bonos se venden, se transan. Cuando la República Dominicana coloca bonos en el mercado internacional, los transa a una tasa de interés fija que no varía y por lo tanto, si aumenta la tasa de interés en el mercado internacional, la deuda actual
El costo de la deuda actual no varía, pero la que contratas nueva sí varía. Y la deuda total está variando y cada año está creciendo. Y está creciendo a una velocidad que hace que cada año tengas que destinar más recursos para pagar intereses. En este momento, el gobierno dominicano paga en intereses sobre la deuda pública el equivalente al 21-22% del total de sus ingresos tributarios. O sea, de cada 100 pesos que la DGI y aduanas y tesorería recaudan, 22 pesos se van a pagar intereses sobre la deuda pública. ¿En dólares? ¿Y en pesos? Bueno, ahí en dólares y en pesos. Pero en el equivalente. En el equivalente, decir, el equivalente. Y cuando hablas de pago de capital también, de cada 100 pesos que recauda el gobierno dominicano, 45 se van a pagar deuda. ¿Ya? Por supuesto, el tema del capital, el tema aquí es que si tú pagas capital, tú lo que haces generalmente es reenganchar. Sí. O sea, hay una deuda que se está venciendo y tienes que pagarla, entonces tú tomas más prestado para pagar esa deuda y no tiene ninguna consecuencia. Pero lo que estoy llamando la atención es sobre el tamaño de los compromisos anuales que está teniendo el gobierno dominicano y que está creciendo en el tiempo, ¿no? Y está constriñendo. Y sostenible esa deuda, entonces, en esa manera es sostenible en el tiempo. Yo creo que es posible detener ese ritmo sin que haga crisis en este momento. Es posible administrarlo de tal manera que el ritmo de endeudamiento decline de manera significativa y deje de tener el peso que tiene en este momento. ¿Y el impacto entonces que eso tendría en la economía? Bueno, el gobierno con menos dinero, ¿cómo impactaría entonces? Vamos a ver. O sea, lo que quiero decir con esto es que no estamos frente a una crisis inminente, pero nos estamos aproximando rápidamente si no tomamos las medidas, si el gobierno no toma las medidas ahora para reducir su déficit y reducir su demanda de crédito. ¿Ya? Ahora, ciertamente depende de cuáles son las consecuencias sobre la economía, depende de cómo lo hagas. A ver, explícate. Ok, si lo haces solamente contrayendo gasto y lo haces de manera muy violenta, la economía se te va a caer porque el gobierno es un importante demandante de bienes y servicios en la economía. Digámoslo así, de cada 100 pesos que produce la economía o de cada 100 pesos que se compran en la economía dominicana, 18 son comprados por el gobierno. Si esos 18 se reducen a 16 o a 14, de golpe y porrazo, en un periodo relativamente corto de tiempo, 2 o 3 años, el golpe es fuerte, porque tiene un gran demandante en la economía, un demandante que representa casi el 20% de toda la demanda, que de repente contrae su gasto. Entonces, la producción total de la economía va a declinar porque tú tienes un demandante que está constriñendo su gasto. Entonces, la economía se puede desacelerar. Al desacelerar la economía, entonces puedes recaudar menos impuestos. Y al recaudar menos impuestos, tu déficit se mantiene. Entonces, tienes que saberlo hacer. Tienes que saber ajustar tu gasto, aterrizarlo suavemente, si la vía es solo por el lado del gasto, para hacer que el golpe no sea fuerte, pero también que el ritmo de reducción del gasto sea creíble, como para que la gente vea que efectivamente el gobierno dominicano está ajustando su finanza pública y la deuda tenga credibilidad, porque el problema también es si los que compran bonos, los que le prestan al gobierno dominicano, ven que el gobierno no se detiene, van a decir, espérate, yo no voy a prestarle más. Uno de los argumentos que tienen las autoridades en ese sentido es que todo lo contrario. Todavía sigue siendo. Hay una alta demanda, una alta aceptación de la deuda de los bonos todavía dominicanos sigue siendo muy atractivo en el mercado internacional. Sí, sigue siendo muy atractivo, pero todos están claros, y te lo digo porque hablo con cierta frecuencia con quienes compran bonos dominicanos, que están preocupados, no mañana, no en 2017, pero finales de 2018, 2019 están preocupados sobre cómo se va a resolver este tema fiscal y el pacto fiscal, te preguntan. ¿Qué va a pasar con el pacto fiscal? Porque esa es la otra vía. O sea, una vía es reducir el gasto, ¿ya? La otra vía es elevar los ingresos con una reforma tributaria. O puede ser una combinación de ambas cosas. Tú reduces gastos por un lado y aumentas los ingresos por otro para que tu déficit se reduzca y tu demanda de deuda sea menor. Pero el gobierno está descapitalizado políticamente para poder llevar a cabo un diálogo de ese tipo. Ahí en ese aspecto, dicen las autoridades que cuando la recaudación se mide como proporción del tamaño de la economía, resulta en una presión fiscal de 14.6% del PIB y una presión tributaria de 13.6% del PIB.
valores que colocan al país entre los que tienen menor recaudación como proporciona al tamaño de su economía. Así es. Eso es bueno, eso es... No, eso es malo. Eso es malo, pero yo creo que ellos tienen una importante responsabilidad en ese sentido. Porque a esta altura del juego, el gobierno dominicano debería haber tenido liderazgo en estar negociando un pacto fiscal, reestructurando el gasto, priorizando las partidas, haciendo más transparente el gasto. Pero por la práctica política que ha habido, en el cual el gasto público, lo que es mucha fuente de clientelismo, y por todos los escándalos de corrupción, ellos mismos han cavado la tumba de la solución CIDE del tema fiscal, porque ahora están imposibilitados de dialogar y de impulsar un proceso de reforma que corrija el tema del déficit y el tema de deuda. De nuevamente vamos a abusar, ¿verdad?, de pedirte un tiempo para nosotros pasar a nuestros compromisos comerciales y luego volvemos, ¿verdad?, a seguir con tópicos de la economía con Pavel Isa. Volvemos. Bien, señores, de nuevo de vuelta aquí a este programa que ustedes conocen, Visión Integral. Estamos aquí, ¿verdad?, con el profesor Pavel Isa, economista de FUSTE de la República Dominicana. Pavel, está, digamos, muy caliente a nivel de los medios de comunicación sobre lo que es el pacto eléctrico, donde hay impases al parecer. Otros dicen que faltan 28 puntos por consensuarse y que eso puede traer como consecuencia de que pueda abortarse de nuevo. Y la opinión pública, digamos, sensata, entiende que la orientación, el objetivo debe ser salvar el pacto eléctrico, dado todo lo que hay en juego en ese sentido. ¿Cuál es, digamos, tu apreciación en términos de qué es lo que está sucediendo, si hay esperanza de que se pueda llevar al pacto eléctrico, qué aspectos pudieran estar, ¿verdad?, imposibilitando de que no se pueda, digamos, llevar a cabo en ese aspecto? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos depara? ¿Fracaso del pacto eléctrico? ¿Hay alguna esperanza de que se pueda salvar el pacto eléctrico? Empecemos primero por la importancia que tiene resolver el tema eléctrico en la República Dominicana. Es un tema fundamental por varias razones. La primera es porque efectivamente la República Dominicana adolece de un sistema, digamos, de una matriz energética cara. No es exclusivo de la República Dominicana. En general, los países del Caribe tienen una matriz de generación que te resulta en costos muy elevados. Y varios países centroamericanos. Y varios países de Centroamérica, no todos, pero varios países de Centroamérica. Ese es el caso. Pero en el caso dominicano sí también es relevante el nivel de costo de la energía. Entonces, eso hace que la competitividad de la economía se vea afectada, la productividad, la capacidad de vender en el mercado internacional productos que sean intensivos en energía es menor, afecta el costo de todos los productos, afecta el empleo y demás. O sea, ahí hay un elemento importante. El segundo es la calidad del servicio. ¿Ya? Es un servicio deficiente, que se interrumpe, ¿ya? El tercer elemento es que, y tiene que ver con la causa, es que de esa deficiencia en el sistema energético es que el sistema no es financieramente viable, porque de cada 100 pesos en valor de energía que se colocan en las redes, las distribuidoras de energía solo logran colectar 72, 71, perdón, 68, 69. No logran recolectar 90, 100% de todo lo que colocan en la red. Entonces, el sistema es deficitario, ¿ya? La caja del sistema no funciona recolectando el dinero suficiente. Y eso hace que tenga el quinto problema, y es que el gobierno tenga que salir en auxilio poniendo una parte de la diferencia entre lo que se coloca de energía en el sistema y lo que se cobra. El subsidio, digamos. El subsidio eléctrico. Entonces, tú tienes un problema de alto costo de energía,
tienes un problema de precariedad del servicio, tienes un problema financiero en el sector y tienes un problema de subsidio público a un bien que no ameritaría ser subsidiado por el Estado, que no sea a sectores pobres. ¿Y dónde está el problema que no se puede llevar a cabo el pacto? ¿Qué es lo que pasa? En mi opinión, yo tengo, entonces el pacto debería resolver esos problemas. Debería lograr un compromiso a largo plazo de que la oferta energética se abarate. ¿Por qué no se logra eso? Un momento. Segundo, que logre cobrar, que las distribuidoras de energía eléctrica logren cobrar una proporción mucho más elevada de lo que colocan en las redes, que logren servir el 100% de la demanda y que eso no se haga, nada de eso se haga con un subsidio público significativo. ¿Por qué eso no se logra? Yo soy escéptico sobre lo que vaya a haber, ojalá me equivoque, pero soy escéptico sobre el resultado del pacto. Yo creo que el principal problema que tiene en este momento es que yo no veo la voluntad del gobierno de enfrentar el principal problema del sistema eléctrico, y es la falta de cobro. Ese es el problema fundamental. Que hay un problema de generación de plantas costosas, puede ser, yo creo que sí, que hay un problema de ese tipo. Yo creo que Punta Catalina puede contribuir a abaratar los costos de generación, pero tú vas a estar en la misma situación en la cual lo que estás colocando es energía más barata en el sistema, pero sin cobrarla. Yo siempre pongo este siguiente ejemplo. Es como que tú tengas un supermercado o una tienda y tú tengas una estantería afuera en la calle. Y tú estás diciendo que la gente pasa, coge la mercadería y paga, ¿no? Pero resulta que el 30% de tu mercancía la gente la coge y no la paga. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es tu solución a ese problema? Poner mercadería más barata ahí en el estante de afuera para que el valor de lo que se roban o de lo que se llevan sin pagar sea menor. ¿Qué no quieren sacrificar el sector privado? ¿Qué no quieren ellos sacrificar? Yo creo que el sector público no quiere enfrentar, o sea, no veo determinación en hacer rentables o mínimamente rentables las EDES. Las EDES siguen siendo oficinas públicas, donde son oficinas donde sirven para satisfacer las demandas clientelares del partido de gobierno. Y no son empresas eficientes. Tienen un problema fundamental, o sea, pones al sector privado o al sector público y tienen un problema enfrente, el mismo problema serio enfrente, de acuerdo. Pero si tú no tienes una empresa eficiente comprando energía y vendiendo energía y cobrando la energía, todo el sistema va a continuar colapsado. Y eso es lo que está pasando. Entonces yo pienso que en el sector público recae la principal responsabilidad del arreglo del sistema eléctrico y de un acuerdo efectivo en el pacto eléctrico. Ahora, ¿el sector privado tiene intereses? Por supuesto que tiene intereses. Y va a querer defenderlo. ¿Qué ellos exigen, más o menos? Mire, yo no estoy adentro del... No, digamos, ¿qué podrían estar exigiendo? Mira, yo pienso que estarían pidiendo, por ejemplo, el tema de la tarifa, que la tarifa refleje los costos. En este momento, de hecho, está por encima de los costos. Pero eso se trata de la coyuntura de bajo precio del petróleo, aunque sea una coyuntura larga, bajo precio del petróleo. Creo que es que algunos sectores puntuales quisieran estar haciendo negocios, por ejemplo, con Punta Catalina. Quisieran quizás estar teniendo mayor participación en algunos negocios del sector eléctrico, en el sector eléctrico, pero también están viendo con claridad que si no se resuelve el tema de la distribución, no se va a resolver nada en lo fundamental, ¿no? Y el sector social, que ahora se retira del pacto o que no parece dispuesto a participar en este momento, su postura tiene que ver con la falta de transparencia y claridad con respecto a Punta Catalina. ¿Ya? Es decir, yo creo que también el gobierno ha fallado en ese sentido. Yo me siento profundamente inconforme como ciudadano cómo ellos han manejado el tema de la planta. ¿En cuáles aspectos específicamente? Bueno, la impresión que uno tiene como ciudadano, lo digo, la impresión que yo tengo como ciudadano es que hubo una preferencia por un contratista, por Odebrecht, en el marco de un acuerdo político y de apoyo político y financiero al partido y al presidente. Hay un choque ahora mismo. Esa es mi impresión como ciudadano. Usted puede decir, no, que tú no tienes evidencia, eso, pero bueno, yo como simple ciudadano estoy percibiendo eso. Creo que muchísima gente está percibiendo eso y el gobierno no ha satisfecho
la demanda de claridad en ese sentido. La impresión que uno tiene es que hubo preferencia desde el inicio por darle el contrato a Odebrecht, porque había una alianza política y de apoyo político y financiero, es lo que parece. No creo que el tema de los sobornos a mí me parece que es menor. Yo creo que incluso desde antes que fuera favorecido Odebrecht, ya Dilma Rousseff había dicho que estaba dispuesta a apoyar al gobierno, que quería apoyar al gobierno, que iba a apoyar al gobierno de Danilo Medina en la solución del problema eléctrico. ¿Y en qué dirección iba eso? En la dirección de las plantas. ¿Ya? Entonces, como eso ha sido así, y no se ha satisfecho la demanda de mayor transparencia, la comisión no satisfizo esa demanda, que dejó muchas cosas más profundas sin responder. Como por ejemplo. Lo que dijeron los comisionados, parte de los comisionados que estaban en la comisión de licitación, hablaron de, ¿cómo es posible que tú te hayas quedado con una sola empresa? Ah, no, pero que, pues esa fue la única que quedó porque las otras quedaron descartadas. Bueno, probablemente no estaba sirviendo, como dijeron ellos, al mejor interés de la nación, dejar a una sola empresa, habiendo descartado a las otras. Quizá era mejor entonces dejarlo desierto. Dijo, no, que podían venir demandas, que podían venir complicaciones legales. Bueno, las complicaciones políticas están hoy, en este momento, comprometiendo, repito, la capacidad del gobierno incluso de llevar adelante un diálogo sensato en materia fiscal. Entonces, el gobierno se enredó en un trato que a mí me parece que no está claro y sospechoso, y está comprometiendo su capital político y no está poniendo, en el caso del pacto eléctrico, el esfuerzo donde debe ponerlo, que es en la parte de la distribución. Y quizás dentro del marco, digamos, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿qué aspectos ahí no se están tocando, no se están tomando en consideración? Bueno, ya es un tema muy, muy amplio. Digo, puntuales, cuestiones puntuales. Yo pienso que hay varios ejes, ¿no? Recuerden que hay un eje institucional, hay un eje, digamos, social, hay un eje económico y de productividad. Yo creo que donde uno puede ver un poco más de empuje de parte del gobierno es en la parte de política social. Se ha avanzado sensiblemente en materia de educación, con la disponibilidad de financiamiento. Ahora tenemos que migrar de la parte de aulas a la parte de calidad de la educación y del proceso de enseñanza y aprendizaje con la capacitación de maestros y eso. Yo creo que hay motivos para ser optimistas, moderadamente optimistas en materia educativa. Yo creo que el gobierno ha tenido iniciativas interesantes en el tema de la primera infancia. Se ha quemado en salud totalmente, a pesar de que hay un aumento en la cobertura de SENASA, que es muy importante. Y finalmente tenemos el Servicio Nacional de Salud para mejor administración de los hospitales y de los centros de salud pública. Yo creo que ahí hay elementos mezclados, pero en salud y en el aspecto social en general, pero hay elementos positivos que avanzan, digamos, que podrían pensarse como que avanzan en la dirección que uno quisiera y que está marcada por la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero en materia productiva no se ha avanzado mucho. Por ejemplo, el tema de la reforma productiva y la capacidad competitiva de la economía y las metas en materia de exportación está todavía fundamentalmente comprometido. Y en el caso de la institucionalidad, yo creo que ha habido incluso retrocesos. Yo creo que hay algunos avances, no niego eso, pero yo creo que hay una profunda insatisfacción en la sociedad dominicana. ¿En cuáles aspectos específicamente? En la gestión del Estado y del gasto público, principalmente. Hay una percepción de un manejo del gasto público discrecional, clientelar, marcado por la corrupción, que no termina de resolverse, incluso a pesar de algunos avances en materia de compras y contrataciones, favorecimiento de las MIPYMES, más transparencia y licitaciones en algunas áreas. No se quita eso, pero el monstruo es tan grande, ¿ya?, que la percepción y además retroceso en el ámbito político y judicial, uno sigue percibiendo
aunque ha habido cambios recientes, uno sigue percibiendo que la justicia funciona para los que tienen el poder y para proteger a los que tienen el poder. Entonces yo veo, digamos, elementos mezclados donde hay aspectos positivos en la parte social que hay que reforzar, pero que está comprometido si no hay más recursos. O sea, ¿cómo tú vas a avanzar en política social sin recursos? En materia productiva no estamos avanzando lo suficientemente rápido y en materia institucional parece incluso haber retrocesos. Bueno, Pavel, el tiempo, lo que dicen, ¿verdad?, tradicionalmente, la dictadura del tiempo, ha llegado, ¿verdad? Para nosotros hubiésemos querido pasar, digamos, toda la noche de este domingo conversando contigo de diferentes tópicos de la economía y de lo que es el país. Nos queda entonces darte las gracias, ¿verdad? Muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación y querer decirte de manera pública que las puertas están abiertas en cualquier momento en que usted sí lo entienda. Y además esperamos que en una próxima invitación vuelvas a aceptarlo, ¿verdad?, para llegar aquí. Gracias, Pavel. Gracias, Pavel. Gracias de verdad. Bueno, señores amigos televidentes, hemos llegado al fin de este programa de hoy y esperamos, ¿verdad?, vernos el próximo domingo. Así es que termine de disfrutar su domingo ahí en su casa tranquilo, que ustedes son el público que siempre nos dan la mejor audiencia, los que se quedan en casa los domingos porque sus esposas así se lo piden. Gracias y pasen muy buenas noches.